gente. Adelante. Vamos a ir nosotros a una pausa y luego sí estamos con todo el equipo que continúa a partir de ahora transmitiendo con todo el despliegue periodístico que es habitual, en este caso de Cadena Sudamericana. Yo creo que habrá sido a fines del 2002. Natalio venía armando y venía viendo el tema con Claudio Benítez, que era el corresponsal de Telam en Corrientes. Habían armado un pequeño equipo de chicos para escribir, y a Claudio le llaman por teléfono de Telam y le dicen que tiene un nuevo destino, creo que Buenos Aires, donde va. Antes de irse me llama, habla con Natalio y le dice que él no puede hacerlo y que me recomienda a mí. Entonces me llama Claudio, me dice qué va a pasar, me llama Natalio, me invita a una reunión acá y estamos los tres. Y bueno, por supuesto, le dije inmediatamente que sí a Natalio. Recuerdo que cuando comenzamos a pensar el portal ya había una base y, por ejemplo, no tenía fotos, era solamente texto. Y a ese texto solamente tenía un título, o sea, un título que te llevaba a un hipervínculo y era la noticia. No tenía bajada, no tenía antetítulo, nada. Y todo eso fuimos creando junto a otras personas, Tico Meli, Carlos Lescano, Dorita Alcaje. Y me acuerdo, entre otras cosas, primero y principal, que no había de dónde nutrirse. Era totalmente innovador para la época, estamos hablando del año 2002-2003. En 2002 empezamos como a pensarlo y el 2003 ya se aplicó. Era una vorágine increíble. Teníamos un intercomunicador con la computadora, con Natalio. Lo hacíamos en tiempo real, como decía él, y Marquito Elías lo dice tan bien, así igual. Y en tiempo real, él quería que se escriba la noticia, se titule fuerte, y así. Fue una vorágine increíble con él como jefe, ¿no? Que no es cualquier jefe. Entonces, cuando yo llegué a Sudamericana, fue justo después del Corralito, y bueno, y el primer lugar en el que tuve trabajo fue en Sudamericana, vinculado al portal de la radio, que era, bueno, una idea nueva, disruptiva, como eran las ideas de Natalio, innovadora. No se entendía bien el concepto, si es un diario, si es parte de la radio, si va a ser con audio. Bueno, era desafiante por esto que digo, porque él marcaba las pautas y él tenía una visión muy clara de lo que él pretendía conseguir, y innovadora, porque bueno, por ahí no tenía otros medios de referencia como para decir lo vamos a hacer como lo hace hoy, si se quiere, no sé, Infobae, o lo vamos a hacer como lo hace, tal, porque no existía una cosa parecida. Fue totalmente distinto, fue el primer portal de noticias online en Corrientes. Fue toda una novedad, un gran desafío que me hayan convocado para formar parte de ese plantel. La obsesión era el título y 3 o 5 líneas, ¿no? Eso había que hacer rápido, en tiempo real. Entonces él decía, vamos a hacer un cable, un título, cable, 3, 4 líneas, en proceso. Después se amplía. Cuéntenme lo básico, ¿dónde fue? ¿A qué hora fue? ¿Quiénes son los protagonistas? La chapa. Poneme la noticia, dame la información. Pero así era Natalio todo el tiempo, ¿no? Era a principios del 2003. Bueno, me convocaron para el portal. Y nada, vine, la verdad es que con el miedo de una inconsciente que venía a la radio más escuchada en ese momento y al portal que estaba rompiendo todo en Corrientes, porque era el único que había, era la única radio. Creo que había otra, pero Sudamericana era la radio más escuchada, el portal más leído y con profesionales que uno siempre escuchando desde la casa. Ni soñando yo me imaginaba que iba a poder estar en Sudamericana y que iba a ser mi primer trabajo serio, digamos, o remunerado si se quiere. Fue como para un jugador de fútbol ir directamente a debutar en el River de Gallardo sin haber pasado por el potrero, porque fue así.
Bueno, empezar a trabajar acá y que fuera mi primer trabajo fue también tener la plasticidad de poder aprender todo nuevo con las pautas y la visión que tenía Natalio respecto a esto que estaba creando, que era un nuevo medio. Siempre había algo nuevo, el aire conquistaba, y uno que era un poco oyente al tener que escribir las noticias en el mismo momento en el que estaban saliendo al aire, uno también era un oyente muy activo, entonces se sorprendía, o se reía, se entristecía y pasaba por todo eso con mayor intensidad o la misma que los oyentes, con el compromiso de tener que darle forma de noticia y cargarlo como noticia en el mismo momento en que estaba sucediendo. Yo comencé a trabajar con Natalio en el 2009. Yo ingresé a trabajar acá directamente en el sitio web. Yo estaba trabajando los fines de semana, empecé a trabajar también haciendo coberturas de vacaciones, y después habrán visto algo, supongo, en mí, y me dijeron: necesito que empieces a trabajar también a la mañana. Y a la mañana era el horario central, era el horario donde estaba Natalio. Y yo la verdad que lo pensé mucho, porque en ese momento estaba estudiando en la facultad y por ahí se complicaba el tema de los horarios y demás. Pero dije, bueno, esta es mi oportunidad, porque además de que yo sabía que estaba trabajando en un lugar tan importante como es Radio Sudamericana, y sabía que estaba al lado de una persona muy importante y que yo podía sacar cosas que no lo iba a aprender nunca, quizá. Yo dije, bueno, me mando, vengo y listo, que pase lo que tenga que pasar. Bueno, la verdad es que fue mucha adrenalina todos los días, no importaba si era un día cualquiera, él siempre sacaba algo de la galera, tenía ese, bueno, lo que llamamos criterio periodístico, y también sabía sentir lo que la calle pedía, lo que la gente pedía. En ese momento no habían redes sociales, obviamente, o sea que donde se escuchaba que la gente explotaba era cuando sonaban los teléfonos, sonaba el teléfono de la producción, del portal, de todos lados, era porque seguro que o Natalio dijo algo, en la radio salía algo, obviamente en el portal salía, y era todo el tiempo estar atento, porque teníamos un intercomunicador interno, después, bueno, con el Messenger en ese momento. Natalio no sé cómo hacía, pero así como estaba hablando al aire, en el mismo momento te llegaba un mensaje donde él te decía lo que vos tenías que titular en la nota, entonces ahí ya empezaba. Ese era el foco que él le quería dar a la nota, entonces ese título, o seguramente era una cita de alguien que había salido al aire, en ese momento Natalio era el único que le daba mucho micrófono a la gente común de los barrios, o sea que siempre la noticia estaba ahí. Sí, eso me acuerdo, que la gente tenía dónde hablar, y era en Radio Mañana seguro, porque Natalio escuchaba lo que decía la gente, encima no era que le dejaba nomás que hable. Y era muy interesante porque primero aparecía como algo colorido, anecdótico, algo que le estaba pasando a alguien en un lugar que no era el propio espacio, y sin embargo enseguida Natalio se apropiaba de la historia, le ponía nombre a las personas, y le daba la entidad y la identidad al problema que tuviera. Se podía ponerse en el lugar del vecino, como del funcionario, como del diplomático, como de una situación, digamos, del otro lado del mundo, o si era una noticia internacional, y él tenía esa capacidad también de llevarlo a uno como oyente, en este caso interlocutor del redactor de noticia, a eso que estaba pasando como la noticia importante del momento. Tanta importancia a lo que le pasaba al vecino, a la vecina en un barrio, porque tenía un problema con un servicio, o se le inundaba la casa, o se había roto un caño de agua, o tenía un problema vecinal del barrio vinculado con alguna situación. Eso era tan importante como la noticia del funcionario que iba a entrevistar después. Y lo que Natalio nos inculcó y nos enseñó en esa época, me acuerdo, era que la noticia salía al aire y ya tenía que estar en el portal.
era lo que él decía era en tiempo real, y era en tiempo real, realmente, valga la redundancia, se trabajaba de esa forma, se hacía todo un seguimiento durante todo el día de lo que iba ocurriendo al aire, en la radio, en los distintos programas, y eso lo íbamos volcando al momento en el portal. A mí me sorprendió mucho encontrar, que no encontré en otros medios, trabajé en muchos medios, encontrar en un dueño de medio, porque él era el periodista de la radio, pero era el dueño del medio, un dueño de medio que también era periodista. Porque no pasa, sabemos acá en los medios de Corrientes, en los medios tradicionales, radio, televisión, más que nada en la gráfica, que los dueños de medios no son periodistas. Entonces encontré por primera vez un colega, digamos, un colega que entiende de la profesión, que entendía muy bien de la profesión, y era el dueño del medio. Entonces eso por ahí nos facilitaba un montón de otras cosas, desde los materiales para trabajar, desde entender los tiempos de las noticias, de buscar la información. O sea, Natalio tenía ese olfato periodístico que tenemos todos y que por ahí en otros medios no te sucede, que vos pedís elementos de trabajo por ahí básicos y no los tenés. Eso con Natalio no nos pasaba, y el olfato periodístico de saber dónde ir, saber dónde iba a estar la noticia. Él la olfateaba, digamos. Y la verdad que ahora nos parece algo todo muy natural, abrir en el teléfono una página de noticias o un diario, una radio, abrir y tenés todas las noticias, incluso en las redes sociales. Abrís y está todo en el momento, lo tenés al alcance de tu mano. Y en ese momento no era así. O sea, ahí es que vos tomás conciencia de la importancia del rol que tenemos, ¿no? Yo creo que no se tomó conciencia hasta que empezaron a hacerse mucho más masivos. Recordá que en esa época no existían los celulares, la gente no miraba las noticias en celulares, sino que tenías que tener sí o sí una PC, una computadora de escritorio. Entonces no eran tan conocidos, ¿sí? Entonces no era tan masivo. Pero yo creo que en ese momento no tomamos conciencia de eso. De hecho, no había dónde referenciarte. O sea, nosotros mirábamos portales y teníamos que mirar sí o sí a Buenos Aires. Teníamos que mirar a Clarín, teníamos que mirar a La Nación, que tenían y que ni siquiera no eran, como vos decís, de radios. Entonces ellos estaban acostumbrados a los cierres de noticias como un diario. Él vio algo que no vio nadie y lo llevó adelante. Eso es dos cosas. Un gran periodista y un gran empresario. ¿Eso qué tiene detrás? Tiene, por un lado, el gran conocimiento de los dos mundos y por otro, un grado de audacia necesario para hacerlo. Y tiene además la convicción de hacerlo. Digamos. Todo eso tenía Natalio ahí. Sigamos entonces con toda la información al minuto, al instante. Arriba Sudamericana, las 10:31 de la República Argentina. Jornada excelente, jornada buena, jornada para todos ustedes. Nos encontramos exactamente a partir de la hora 17.